y que fue hallado en el 2014 en la avenida de San Severiano, reside en su singularidad, pues es el segundo de estas características encontrado en el país, ya que hasta ahora solo se tenía reconocimiento de otro calendario aparecido en bla, 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 y que se conserva en el Museo Histórico Municipal de la... Ok. Concretamente, el trozo de calendario que custodia el Museo de Cádiz y que tras su identificación se ha expuesto para que lo puedan ver en público, pertenece al mes de julio. Realmente el calendario romano era un instrumento para regular la vida política y religiosa, más que para medir el lapso de tiempo, es lo que decíamos, ¿no, Laura? Más que el paso del tiempo que regía la vida religiosa, pero sobre todo la vida de trabajo, acuérdate, agrícola. Consta en un principio de 10 meses, la mitad de 10 meses, que era del mes de marzo, acuérdense, primer mes, hasta el Decimus, ¿no? El December, acuérdense, December, Decembris, Decembre. La mitad de 31 días y la otra mitad de 29 días, como el ciclo lunar. Los nombres de los meses, todo esto ya lo sabemos, derivaban del nombre de la divinidad o la persona a quien estaban dedicados. Por ejemplo, el primer mes, que era marzo, estaba dedicado a Marte, junio a Juno, y el sexto mes, agosto, estaba dedicado al emperador Augusto. Otros nombres de meses se correspondían con el lugar y el orden que ocupaban en el calendario, ya lo sabemos. Septiembre era el séptimo, octubre el octavo y diciembre el décimo. Las abreviaturas que se usaban aludían a las calendas, acuérdense, esta era la abreviatura, id, dus, pri, die, ante, diem, nona. De esta forma, las calendas eran el primer día del mes, las nonas eran el 5, excepto ahí está Milmo, marzo, mayo, julio y octubre, y los idus eran el 13, exceptuando bla, bla, bla. Además, estos calendarios se escribían sobre placas de mármol o se pintaban en las paredes y se exponían en el foro para que todo el mundo pudiera verlos. De esta forma, los investigadores han podido saber que el fragmento del calendario, ese que se encontró en 2014, pertenece al mes de julio, ya que la primera línea alude al nombre del magistrado de la ciudad y la segunda a las calendas de julio. Además, las letras indican los usos a los que se destinaba cada día. La digama, esta era una digama, indicaba que era una F. La F indicaba que era un día fasto. Luego lo van leyendo y van viendo aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Un día fasto, aquí está. Calendas, y luego acá Junius. Aquí está Yul, de Julius. ¿No? Bien. Luego dice, que era un día nefasto, la N que era un día nefasto, es decir, que estaban prohibidas esas actividades, y la C que era un día comicial en el que se llevaban a cabo reuniones o comicios. Además de estas letras, se inscribían otras desde la A hasta la H en series consecutivas. Algunos de estos códigos se pueden observar en la pieza que bla, bla, bla y todo esto. Entonces ahí tienen esa noticia del descubrimiento de ese fragmento del calendario. Fíjense, se me hizo muy bonito aquí compartirlo con ustedes. Y bueno, aquí tienen se me hace que les voy a bajar creo que ya lo tengo. Yo no sé ni para qué me suscribo. Bueno, luego me desuscribo, a ver si se puede. Ok. Mandarles no nada más la liga para que ustedes se metan ahí, sino, que es la que tengo aquí, sino el documento, ya más bien el archivo en PDF. Sí se puede hacer esto, para que ustedes al leerlo, volver a verlo, no tengan la dificultad de suscribirse y todo aquello, ¿no? Entonces ahí está, Laura, a grosso modo todo esto, ¿no? No sé si ya tienen ahí los mismos documentos para que ustedes puedan después leer con tranquilidad, pero lo que podemos ver en torno a la cuenta del día, de las noches, las vigilias, y el calendario, justamente, la división del día, ahí sí, de la noche y del día, para la oración, que es ya propiamente en los oficios, ¿no? En los oficios de la liturgia de las horas, ¿no? Entonces ahí lo tienen, Laura. Esa tarea, ahí está. Ahora, muchachos,
me gustaría seguir, no sé si tengan alguna pregunta en torno a ello, si no seguimos con un ratito más, con el tema de la declinación de los pronombres que hemos estado viendo, el is, ea, if, ¿lo recuerdan? Entonces lo tenemos como, aquí está, como la tarea 20. Todavía estoy con la tarea 20. ¿Se acuerdan que el viernes estuvimos traduciendo los pronombres? Estuvimos traduciendo los pronombres posesivos. Y en estos pronombres posesivos hubo una opinión de Ludovicus que decía, ese cuadro impresiona. Y yo le dije, espérate a ver el otro. No es cierto. Miguel dijo, no, impresiona más el de is, ea, if. ¿Se acuerdan? Entonces, a lo que yo reparé y dije, sí, pero si se fijan ahora que estamos viendo esa declinación de pronombres posesivos, ya la estamos viendo, pero considerando las características o los tips, decía Ludovicus, que les he dado, por ejemplo, que en acusativo tienen la M. El hecho de que estas llaves, aquí me indican, a petición de Malcu, cuáles son los casos que tienen la misma forma o la misma relación, el nominativo con el vocativo. Dijimos el vocativo solamente en ese pronombre meus, mea, meum, que hace un vocativo mi, en donde Josefina nos recordó la famosa frase del tu quoque fili mi, ahí tengo el mi, cuando el asesinato de César, y en los demás sin vocativo, pero la relación, la semejanza entre nominativos y acusativos, Malcu, recuérdalo, en neutros, mea, mea, meu, meu, y en plural siempre dativos y ablativos iguales, ¿no? Eso fue lo que hicimos, muchachos que no estuvieron en la clase pasada, estuvimos practicando con ello. Es en tarea 20. Pero en la tarea 21, dijo Miguel, ese está más, ese impresiona más, ese trauma más, que fue la declinación, déjenme lo pongo acá, de los pronombres que hemos estado estudiando, del pronombre, lo vimos conjuntamente, de los pronombres iste, ista, istus, ile, ila, ilus, ipse, ipsa, ipsum, que vimos la declinación conjunta, en donde se veía que voy a escribir aquí a un lado, en un cuadrito así muy pequeñito, pero ahora para que no se borre, lo voy a escribir así, lo voy a escribir con esto para que no se borre. Aquí voy a tener ya mi acordeón de is, ea, if, en singular. Entonces tengo is, ea, if, genitivo, eius, eius, eius. Dativo, ei, 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 que estos dos, bueno, voy a poner primero el acusativo, eum, eam, id, que estos dos, eius, eius, eius y ei, 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 son los que siguen la tercera declinación. Acusativo, eum, eam, id, y el vocativo, el ablativo, eo, ea, eu. Entonces ahí está el singular. Esto es mi acordeón, es mi tablita que me va a ayudar a distinguir las terminaciones en genitivo. Acuérdense que lo que está después del guión sería la terminación que debo seguir. Ius, ius, ius. Y para el dativo, y aquí nominativos igual, nominativo y acusativo igual, y terminación del ablativo, eo, ea, eo. Entonces ahí lo tengo. Recuerden que hablamos del caso, y estoy en nominativo,
Aquí tengo o lo pongo sin los paréntesis. Aquí estoy en el nominativo. Este es el genitivo. Este es el dativo. Ei. Este es el acusativo. Eum, eam, if. Miren, qué bonito. Aquí sí puedo ponerla. Ay, ¿qué estoy haciendo? Nominativo. Is, ea, if. Genitivo. Eius, eius, ei. Dativo. Ei. Acusativo. Eum, eam, if. Y ablativo. Eo, ea, eo. Estas son mis terminaciones en singular. Ahí están mis terminaciones en singular. En plural, las voy a poner de este lado. En plural, nominativo será y. Voy a separar también con un guión las terminaciones EAE y EA. Genitivo, eorum. Y todo esto ya en plural, si es 212. ¿Te acuerdas, Laura, qué es lo que mencionábamos? La única dificultad va a ser la que vemos en el singular, ¿no? Eius. Aquí. Sí, lo apunté. Sí, muy bien. Eorum, earum, eorum. Muy bien. El dativo, eis. El acusativo, eos, eas, ea. Y el ablativo, igual que el dativo, eis. ¿Vale? Entonces, acuérdense que estos acordeones, se van a dar cuenta, este acordeón, que es la declinación del is, ea, id, me va a dar cuenta del nominativo, del singular y del plural, del pronombre, que sirve como referencia para declinar, lo hicimos la vez pasada, en los pronombres, la vez pasada hicimos el de iste, ista, istus, lo completamos, ile, ila, ilud, iste, ista, istus, ile, ila, ilud, y ipse, ipsa, ipsum, ¿no? Pero lo mismo, fíjense, voy a moverlo un poco, déjenme ver qué me cuentan por aquí. Muy bien, este está bien, ¿verdad? Ludovicos, que tomen la fotito y después lo escriban. Les doy tiempo para que lo escriban. Entonces, con este mismo cuadrito, recuérdenlo, con ese mismo cuadrito, declinamos, dijimos, el pronombre iste, ista, istus, el pronombre ile, ila, ilus, y abajo teníamos el pronombre ipse, ipsa, ipsu. Quiero cerrar esta clase el día de hoy con la declinación del pronombre ic, aec, oc, para que veamos que en ese pronombre también va a caber esta base del pronombre is, ea, id. Pero aquí vamos a ver que la raíz de este pronombre, lo que se va a considerar raíz de este pronombre, fíjense, es en el singular, vamos a tener la en estos dos casos, en donde sigue la tercera declinación, que es el genitivo y el dativo, solo en singular, esa va a ser la irregularidad,
va a tener como raíz la H y la U, ¿vale? Y en los demás casos, en donde sigue segunda, primera, segunda, la raíz únicamente va a ser la H. Esa es la primera irregularidad, ¿eh? Tiene otra, ahorita la vemos. Pero recuerden que también una de las ventajas de la modalidad de latín que estamos estudiando, recuerden, es que emplea, más bien vamos a trabajar sobre textos. Entonces, identificaremos las formas ya declinadas, ¿vale? Entonces, esa es la irregularidad que tenemos. De tal suerte que, miren, vamos a hacer el plural. Vamos a hacer el plural antes de meternos con el singular, para que vean qué fácil va a estar. Pero vamos a hacerlo el plural desde el genitivo, ¿vale? Si nada más considero que la H es la raíz, vamos a hacer el genitivo, acuérdense, con la terminación orum, arum, orum. Acuérdense que aquí las terminaciones que vamos a seguir son la terminación en genitivo y dativo, ius, ius, ius. En dativo, la I. Ahorita les voy a comentar algunas irregularidades que tiene este pronombre. En acusativo, la am. En ablativo, la letra temática. Acuérdense que cada que lo repito, estoy repitiendo esos tips, diría Ludovico, que les doy, esas pautas. En plural, acuérdense, las terminaciones serían justamente la I. A ver si para la próxima clase les tengo ya este cuadrito mejor, con cuadritos en donde se vean más claras las terminaciones. Aquí puede resultar un poco caótico. Un poco, dirían mis queridos alumnos, un poco, más bien mucho, muy caótico. Entonces ahí tengo arum. Pues si nada más agrego estas terminaciones, ¿cómo quedaría el genitivo plural de ic, aec, oc? ¿Cómo quedaría, muchachos? Como horum. Como orum. Perfectamente, Perfectamente, José Luis, como orum. Ya está. Perfectamente. Fíjate, no tiene ningún problema. Pues aquí pongo orum. Orum, y el femenino queda arum. Y el neutro queda orum. Orum. ¿Y cómo queda el dativo? Como Is. ¿Cómo Is. Is. No pronuncien his, ¿eh? Is. Bien. Dativo y ablativo. Fíjate ahí lo que hice, Malcu, ¿no? Copié luego el dativo y el ablativo. ¿Y el acusativo cómo quedaría? Os. As, con esa terminación, y... Ah, bueno, ahí me espero un poquito, porque todavía no tengo claridad en esto. Muy bien. Ahora, entonces, fíjense aquí la característica en realidad, ¿cómo sería? Bueno, pues resulta que este pronombre además tiene una letra C como característica al final. Esta letra C es un refuerzo fonético. Ese refuerzo fonético se generó justamente cuando el pronombre pierde una letra E. O sea, antes, mucho antes, las referencias me dicen, los datos textuales siempre me indican que el pronombre era ike, aeke, oke, pero esa E final se fue atenuando y se perdió y quedó nada más ik, aek, ok. Entonces un pronombre que va a tener ese refuerzo, esa letra C, nada más en determinados casos. Puedo generalizar que esa consonante C se conserva, puedo generalizar, fíjense, que la consonante C final se conserva en todo el singular y no se conserva en el plural.
Eso puede ser una generalización. Ya podríamos verla en este plural, ¿no? En este plural. Si considero entonces la terminación del genitivo, y que la raíz es U, ¿cómo sería el genitivo? ¿Cómo va a ser aquí el genitivo de el singular? Le agrego únicamente la terminación. Y entonces me queda, ya lo dijo Josefina, me queda uius. Me queda uius y me queda uius, perfectamente. Fíjense cómo aquí no hay necesidad en este genitivo, no hay necesidad de que tenga aquí el refuerzo C. ¿Por qué? Porque ya termina este genitivo en una consonante. Entonces ese refuerzo también se perdió. Entonces nada más, esta consonante C la voy a tener en el singular, pero en los casos que terminan propiamente en vocal, con una excepción. Entonces, ¿cómo sería el dativo? Si se fijan, el dativo termina en I. Entonces, exactamente, agrego la I, José Luis, y como termina en I, ahí sí lleva un refuerzo C. Entonces va a quedar UIC. ¿Sí? Ahora, más fácil, cuando uno identifica, cuando uno ve la declinación del pronombre ic, aec, oc, no analiza la letra C. Esa no se analiza. Lo que se analiza es lo que está antes de la letra C. Uic, uic, uic. Entonces aquí tengo un dativo terminado en ic. Ahora, fíjense bien lo que pasa en el acusativo. El acusativo tendría que terminar en ¿se fijaron? Y aquí tendría que ser am. Y aquí igual que el neutro, nominativo y acusativo, neutro, nominativo y acusativo igual. ¿Qué pasa aquí? Que aquí se agrega un refuerzo C. Esto es raro. Al agregar el refuerzo C, esa consonante M cambia a la otra consonante nasal que es la N. Entonces, aquí voy a tener un acusativo unk y un acusativo femenino ank. Ahora fíjense muy bien, fíjense muy bien. Recuerden que esta C, voy a hacerlo un poco más grande para que lo observen. Recuerden que esta C no se analiza. Entonces, lo que yo voy a analizar es lo que está antes de la letra C. Por lo tanto, ¿cuál es el caso que termina en una consonante nasal, sea M o N? El acusativo, M o N. Recuerden que es M generalmente en latín, es N en griego. Aguas para los que están estudiando, cuidado con esto para los que están estudiando griego, ¿vale? Y ahora, ¿cómo sería el ablativo? Termina en letra temática, aquí lo tengo, y como termina en vocal, lleva refuerzo. Entonces, ¿cómo sería el ablativo? Ok. Ok. Muy bien. Femenino, Ac. ac. Y neutro, Ok. ok. Muy bien. Y ahora pueden decir, újule, ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Muy bien, Miguel. Ahí ya hay un problema. ¿Por qué? Porque pueden decir, ok puede ser nominativo, puede ser acusativo y puede ser ablativo. ¿Cómo no me confundo? Pero recuerden que siempre les voy a decir, sí se pueden confundir si es en tablitas como esta. En un texto no nos vamos a confundir porque en un texto vamos a trabajar según la sintaxis, ¿sí? Entonces, en el texto va a haber clara diferencia o clara necesidad de cuando es un OC con valor de sujeto, un OC con valor de objeto directo o un OC con valor de complemento circunstancial. Recuerden que aquí ahora les acabo de decir los nombres, en lugar de los casos, les dije las funciones. Sujeto, objeto directo y complemento circunstancial. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Sí. Ahora, ¿qué pasa en el, que es el único que nos hace falta en el nominativo plural? Bueno, en plural, ese refuerzo C no se emplea. Entonces aquí tendría que ser, si acá tengo, fíjense, I, ea, ea,
aquí tendría que ser I. Y no decir high, ¿eh? No vayan a decir high, ¿eh? Y. No vayan a pronunciarlo a la gringa, ¿eh, muchachos? Espérale, Ludovico. Luego ya te imagino diciendo high. Ok. Y. Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar en el nominativo plural? Bueno, pues el nominativo plural va a tener la terminación AE. Pero, si se fijan que es esta, pero por una extraña asimilación con este femenino, también hace AEC, de tal suerte que el femenino, tanto en singular como en plural, va a ser AEC. Eso por un proceso que se llama asimilación. Acuérdense que esos procesos los hacemos los hablantes, ¿no? Fue más fácil relacionar este AE con este AE, este AE con este AE, los dos femeninos. Y aquí voy a tener una excepción de los neutros que pluralizan en A, una excepción. Dijimos que según esto, los neutros pluralizan en A, entonces aquí debió ser también A, y aquí debió ser también A, que fuera regular. Regular conforme a la norma que están estableciendo los lingüistas, recuérdenlo. Pero, aquí también vamos a tener un neutro plural raro, terminado en AE. Esto lo hacen dos pronombres irregulares, que es este pronombre ik, aek, ok, y el pronombre qui, quae, quod, que lo vamos a ver mañana, el viernes, que tienen terminación de neutro, no terminado en A, sino en AE, como si fuera femenino. Y de nuevo, por asimilación con el AEC del femenino, ¿sí? Aquí va a emplear este refuerzo terminado en C. AEC, AEC. Entonces ahí tengo la declinación completa del pronombre IC, AEC, OC, que se utiliza muchísimo, muchachos. Mucho se utiliza este pronombre, ¿vale? Pero tiene características de esas palabras que comentábamos, Laura, la clase pasada, que es un pronombre que si comparamos el uso de un sustantivo, de un nombre con el de un pronombre, se utilizan más los sustantivos que los pronombres, entonces tendrá algunas características que indican que no cambia, que su forma no cambia, ¿no? Entonces tiene esas irregularidades. Entonces les pido, por favor, que Pues se ahora sí me dolió concentren. la cabeza, hombre. ¿Te dolió la cabeza, José Luis? Un poquitín. Fue una salvajada lo que hice ahora, ¿eh? Fue una salvajada lo que hice ahora. Ajá. A ver, muchachos, a propósito de lo que me está preguntando María José, no te preocupes, vamos a estar repitiendo. Esta es la primera vez que lo menciono. Oigan, sí nos vamos a ver el próximo noviembre 12. Ese día sí hay clase. Pero el 15 está marcado como asueto, Ludovique. El 15 sí está marcado como asueto. Y ahora que lo mencionas, bueno, ahí está. Pero esta es la primera, y bueno, acabo de cometer una salvajada, José Luis. Eso es una salvajada, María José. Tiene características que las vi en 15 minutos y que sí es un poquito complicado asimilarlo ahorita en este rato. Aún con las pautas que les he dado de declinación. ¿Qué les parece si ahora que empezamos con esto, tengan a la mano ahí esta declinación, pero con estas pautas vamos a ver si el próximo viernes empezamos con la identificación de los casos? Ahora voy a hacerlo al revés, fíjense muy bien. Esto es la declinación. Y no dejo de observar que cuando llenamos cuadros de declinaciones, cuando me dicen, eso impresiona, ya me dolió la cabeza, el latín es muy feo, ya quiero renunciar. O sea, es cuando pasa esto. Pero ahora quiero hacer el ejercicio de que analicen esto de manera aislada, que no lo declinen, sino que identifiquen los casos. Eso es mucho mejor, identificar los casos. Pero para
la tranquilidad de todos, y creo que no lo logré, para la tranquilidad, ahí está ya en sus apuntes, en la grabación, la declinación completa con la teoría de por qué por qué termina en C, por qué cambió a ius, todas estas cuestiones. Pero recuerden que, muy bien, no, ya sé que no quieren renunciar, nada más era para ver cómo reaccionaban. Muy bien, para ver sus impulsos. Muy bien, pero recuerden que la finalidad del curso es que sepamos identificar estas formas en el texto. De esto que es una paliza que les estoy dando, ahora les voy a calmar y les voy a decir, ahora vamos a ver que identificarlo en el texto es mucho, mucho más fácil. Yo lo sé, Ludovico, yo lo sé. Entonces, vamos a llevarnos todos estos pronombres, vamos a hacer un ejercicio de todos estos pronombres, nos los vamos a llevar al texto. ¿Vale, muchachos? Y aquí damos por terminada esta sesión. Vayan a descansar sus pensamientos,